Bien, amigos, como todos los martes y los viernes tenemos al ingeniero José Israel Cuello. Hoy tenemos que extraerle la experiencia en dos temas que realmente son difíciles, porque los tiempos han cambiado y que a pesar de que siempre hemos tenido en todo el mundo gobernantes que han sido ladrones y gobernantes que han sido asesinos, o en el caso de Trujillo, en que eran ambas cosas a la vez, hay dos casos, uno al más alto nivel en el mundo, que es el caso del gobernante que dirige Estados Unidos y el gobernante que dirige Rusia. Se han dicho se han dicho asesinos, le dijo Biden a Putin. Y Putin le contestó con una frase que, aunque no se usa en el idioma inglés, le dijo: el ladrón juzga por su condición. Es decir, tú conoces los asesinos porque eres uno de ellos. Entonces, ese es un caso que quisiéramos que José lo haga, pero el otro tiene que ver con Punta Catalina, en que nosotros no hemos podido descifrar si el ladrón fue el que construyó las plantas para obtener beneficios, comisiones y sobreprecios, pero hizo las plantas, o el ladrón que cobró para no hacer las plantas, no solamente en los 8 años, sino en los siguientes 8 años, que los generadores le siguieron pagando comisión por la labor hecha en los primeros 4 años. Nosotros quisiéramos comenzar por donde José Israel quiere o quisiera, si es lo de el asesino o los asesinos o los ladrones. Buen día, José Israel. Buenos días, mira, el problema de Punta Catalina no se puede manejar alrededor del ladrón. El ladrón fundamental es Odebrecht y hay complicidad de parte del gobierno anterior en el manejo de ese expediente. Primero se firmó ligeramente un acuerdo con Odebrecht sobre la base de sus declaraciones, en el sentido de que todo el soborno dominicano en la República Dominicana estaba concentrado en los pagos a Rondón. Cuando eso a simple vista no es cierto, porque Rondón era comisionista de ellos, legítimo, y a la vez fue contratista de ellos, proveedor de ellos, y tenía muchas razones por las que cobrar legítimamente entre esos 96 millones de dólares de relación documentada que se presentó a la justicia como el delito. Bien, ayer felizmente el tribunal que está juzgando el caso desconoció el acuerdo que el procurador anterior había firmado con Odebrecht, en el sentido de limitar a eso el problema del dolo. Ahora bien, hay otra declaración de la propia Odebrecht posterior que es una referencia ineludible, que no puede ser desconocida por la justicia. Ellos dijeron, no por pregunta de la justicia dominicana, del procurador dominicano de la época, sino por su propia necesidad en Brasil, que reservaban el 22% de todos los acuerdos que firmaban con todas las empresas del mundo para fines de dolo, coimas y vagabundería. Bien, cuando se reserva en contabilidad una cantidad, si no se paga, es ganancia. Tan simple como es. Los compromisos que no se pagan por cualquier razón se convierten en ganancia porque no tienen otra forma de compensarse. De manera que ese es el número. Entonces hay que sumar todo lo que hay, que además tenía la oficina aquí para esa distribución.
para el mundo entero o para América entera. De manera que esa es la referencia. Y felizmente ayer el tribunal se acogió, por lo menos rechazó el compromiso que en mal momento firmó el procurador anterior al respecto, porque queda invalidado por una declaración posterior del propio Odebrecht. Bien. Ahora, el tema de la Catalina no es el tema del dolo hoy. El tema de la Catalina es su funcionamiento. El problema de las complicaciones que tiene el polvillo de carbón residual que hace daño y un expediente de la Universidad de Toco entregado por Enrique de León en estos días comprueba que el daño es grave, que el daño es importante, que no es desdeñable. Sin embargo, a la hora de identificar el malo, el gobierno tiene a Jaime Aristi como el malo porque le cogió el pleito. Él le gusta pelear, él es boxeador aficionado, por lo menos en los temas de la vida pública. Hay que identificar el malo, el que asumió por el Estado y construyó en terreno ajeno, el que decidió que fueran a carbón, el que la contrató con Odebrecht y 20 anomalías más que se resumen en una frase muy sencilla: el gobierno anterior. Eso es responsabilidad, todo eso es responsabilidad del gobierno anterior. Construir en terreno ajeno, el combustible que se eligió, el contrato con Odebrecht, todas esas ligerezas. Ahí no hubo licitación ni nada que se parezca, todo el mundo sabe cómo fue esa licitación. Por lo tanto, no es cierto que Jaime Aristi es el malo. Tal vez es el ingenuo que, sin pensar en coyuntura política, asumió con responsabilidad el timón de un barco que estaba a punto de zozobrar. Y ahora es el pararrayo de un gobierno que le teme a corregir tantos errores acumulados en un solo contrato, pero que es necesario abordarlos. No es un problema de mirar mal y contestar al bocadura de Jaime cuando no se tiene un menudo para devolver. No, es necesario abordar el problema. La responsabilidad del gobierno es abordar ese problema y solucionar los problemas de contaminación, así como los problemas de terminación y recepción de la planta con los niveles de garantía máximos que puedan satisfacer el funcionamiento de la mayor inversión que haya hecho el país en tiempo alguno. Y en este caso, el Estado. No solo el país y en el país. No es un riesgo de empresas particulares. Es un riesgo del Estado dominicano que nos compromete a todos. Y eso está construido en terreno ajeno. Eso está acumulando desperdicios en un terreno que se compró para esos fines, pero que no es suficiente y ahora hay que tomar terreno ajeno de nuevo. Y todo eso complica mucho esa situación que hay que abordarla. Es más, si el gobierno lo maneja con altura, debiera llamar a Jaime para que asuma, porque él es un peleador. Fájate con eso, sigue que tú tienes vocación de pelear, pelea con otro, no pelee con el gobierno. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, ahora parecería ser a los niveles que el actual gobierno al abrir una licitación para compra de energía, quiere impedir la presencia de ofertas innovadoras que acerquen al país a una meta posible ya, que independice para siempre de la compra de combustible de cualquier tipo para su sistema energético y para su sistema de movilidad personal, al especificar en el pliego de condiciones a los licitantes el empleo de un combustible único, el gas natural, que sí debió emplearse en las Catalinas, es cierto. Hoy ya
El hidrógeno es una posibilidad no desdeñable, sobre todo si se valora lo que significa en la dureza de la moneda local, en el balance de compras y ventas de monedas extranjeras del país cada año, cada segundo, cada minuto, cada día. El hidrógeno puede abrir la posibilidad de una independencia energética del país y hacerlo exportador de energía de verdad, con recursos propios. De manera que la oportunidad de borrar la factura de combustibles importados no es desdeñable. Es simplemente lo que pedimos, y lo vamos a pedir hasta el último momento, que el pliego de condiciones se modifique y no se limite la oferta posible de inversión extranjera, no del Estado, a un solo combustible. Dejar abierto. Hay que recordar lo que significó la oferta de AES para el país, que no tuvo mucha trascendencia cuando se hizo, pero que en la práctica la ha tenido, e introdujo el gas natural en el país. Eso fue un paso importantísimo en la renovación del sistema energético y en una reducción del costo de la energía dominicana. Es cierto que hay un punto flaco en la distribución de la energía, muy importante, y que no se está asumiendo tampoco, que es la distribución y compra de la energía y venta de la energía. Y sobre todo, cobro de la energía, facturación de la energía. Lo que no se factura no se puede cobrar. Y una parte considerable de la energía que se produce en el país ni siquiera se factura. Ahora, en el sistema que se estableció por la privatización, los generadores tienen garantía de ganancias. Ellos no pierden dinero de ninguna manera. Y el Estado terminó asumiendo las pérdidas del sistema. Eso es sumamente oneroso para el país. Y esos son los problemas que hay que resolver. Estar discutiendo tonterías de quién tiene responsabilidad de un pinche hoy o ayer o mañana, no. Es un problema técnico que debe resolverse. El Estado, el poco elemento de formación personal que tenía en mantenimiento de plantas muy pequeñas, hay que recordar lo que fue Jaina 1 y Jaina 2, y Tabo 1 y Tabo 2, en el sistema que comenzaron a trabajar con carbón, que fueron innovaciones importantes. Pero eso son tonterías al lado de los sistemas que se están instalando ahora, de lo que significa Punta Catalina. De manera que el Estado no tiene personal para manejar empresas de esa magnitud. Eso lo tienen los que están manejando empresas de otro nivel. Y tal vez hay que traer personal extranjero para manejar a Punta Catalina. Eso es un problema mayor. No se puede estar improvisando con gente talentosa, dispuesta, con méritos, con sentido de servicio. Eso no es suficiente. Hay que tener formación y experiencia para manejar un monstruo como ese. Bien, podría ser mucho más largo el tema, pero hay un tema que preocupa mucho. El debate internacional entre dos altos dirigentes del mundo. Es un debate preocupante porque si es verdad, como puede ser, porque el crimen es un paso decisivo en la escalinata del político hacia el poder y en el poder. Los hombres cambian, los políticos cambian cuando conocen el crimen. Es como cuando se gradúan. Es un grado académico del poder, matar, atreverse a matar. Hay políticos que nunca lo hicieron y hay otros que un día se atrevieron y se afirmaron. Pero hoy es una acusación de Biden que tiene precedentes. Algunos lo han titulado acusación sin precedentes. No. El archivo de la BBC de Londres en estos días ha sacado un precedente. Es una vieja polémica, es una vieja acusación.
El presidente de Rusia, Putin, contraatacó a Joe Biden, el presidente norteamericano, cuando en una entrevista de televisión dijo que era un asesino. No entendemos, no hemos podido localizar qué motivó a Biden a desatar este pleito. Pero las razones por las que un presidente de un país tan poderoso desata un pleito en ese terreno puede estar oculta en muchos pliegues de la vida política. Y la respuesta del mandatario ruso fue tajante. Más asesino eres tú, como dice. Hace falta ser uno para reconocer a otro. Más asesino es usted, se dice en dominicano. Y desafió a Biden a debatir con él en vivo y donde quiera. O sea, se puso los guantes. Putin niega que sus servicios de seguridad intentaran matar al opositor político Navalny. Pero el criterio de Biden ha sido documentado y ya se expresó antes de los incidentes actuales. O sea, no tiene relación ninguna con lo que hoy está pasando. Rusia llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos que se llama Anatoly Antonov. Hay que recordar que uno de los productores mayores de aviones de la Unión Soviética vieja era Antonov, y los aviones AN es la serie de ese sabio de la aeronáutica rusa, lo que da una pista sobre las oligarquías en el poder en la vieja Rusia, más que zarista, soviética. O sea, la huella no es tanto zarista como soviética. El presidente norteamericano afirmó además que Putin pagará el precio por su presunta intervención en las últimas elecciones norteamericanas. Ahí da una pista de cuáles fueron las razones para esa acusación. Pero son dos cosas diferentes. Las acusaciones sobre una intervención en las elecciones no tienen una relación con el crimen. El crimen es una acusación de otro orden. Y se espera que pronto Estados Unidos imponga sanciones a Rusia cuando se conozcan las conclusiones de un extenso informe acerca de sus injerencias que se está cociendo entre las investigaciones de seguridad norteamericanas. El insulto fue tomado por Putin con la calma que le caracteriza, la calma fría de la Siberia que le caracteriza. La acusación, dice el Kremlin, no tiene precedentes. Un presidente de Estados Unidos que llama asesino al líder de Rusia. Y fríamente dice Putin que Biden ve sus propios rasgos en el líder. Y de inmediato, naturalmente, le sacó el pliego de Estados Unidos como un estado criminal, el pliego conocido de su historia. La esclavitud no es un delito norteamericano, es un baldón norteamericano, delito de Inglaterra, delito de Francia, delito de España, que fueron los que introdujeron en ese territorio la esclavitud. La introdujo Francia en las Luisianas con mucha fuerza, que luego le endosó Napoleón por dos centavos al Estado norteamericano ya constituido. La introdujo España en la Florida, que también le vendió el Estado napoleónico que ocupaba España entonces a la nación norteamericana. Y sobre todo la introdujo Inglaterra, que fue el mayor traficante de esclavos, no solo para su propio uso, sino para venderlos. Los traficantes ingleses eran los que traían esclavos a América y los vendían fundamentalmente. Acusó a Estados Unidos de las bombas atómicas arrojadas sobre Japón, un crimen de proporciones gigantescas, de cometer el genocidio contra los nativos norteamericanos de Norteamérica
y, por supuesto, la exterminación de civiles durante la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Un crimen por el cual Estados Unidos nunca ha pedido excusa siquiera y por el cual no ha pagado compensaciones nunca a la nación que aplastó a partir de ese momento. Putin dijo, ¿sabe? Recuerdo que en mi infancia, cuando discutíamos en el patio de las escuelas, solíamos decir, hace falta hacerlo para reconocerlo. Y siempre vemos nuestros rasgos. Los dominicanos teníamos frases semejantes. Y horas después de esa primera declaración, el líder ruso invitó a Biden a sostener una conversación en vivo diciéndole, nosotros nos conocemos, recordándole, nos conocemos personalmente. ¿Qué yo le contestaría? Le diría, tenga buena salud, le deseo buena salud. Eso en boca suya es electrizante. Además agregó, digo esto sin ironía ni bromas. En su boca eso hiela la sangre. Tanto más que días después, como para corroborar el peligro, el anciano Biden tropezó 3 veces subiendo las escaleras del avión más cuidado del mundo, que nos hizo pensar que por qué ese avión no tiene escaleras eléctricas, por lo menos el del presidente norteamericano. Es un descuido, porque es una tontería para la técnica americana. Y ese anciano necesita una escalera eléctrica, que se la hagan hoy, ya. Pero este no es el primer choque entre Biden y Putin al respecto del tema. Hace 10 años, como señalaba al principio, los archivos de la BBC, siendo Biden vicepresidente de Barack Obama, este se encontró con Putin en el Kremlin, en un momento en que el hoy presidente ruso era primer ministro. Ya había sido presidente, bajó a primer ministro y luego subió para quedarse para siempre. Le dijo Biden entonces, provocador, indiscutible, primer ministro, le miro a los ojos y no creo que tenga alma. Eso recordó una entrevista con New York, con el New Yorker unos años después. Me miró, dijo Biden, sonrió y dijo, nos entendemos. Al decir nos entendemos, es la misma respuesta de ahora. Somos de la misma especie. Más asesino es usted, como se dice aquí. Antes de ser presidente, Biden también se refirió a Putin como matón de la KGB, en alusión a su pasado en el servicio secreto soviético, donde se retiró estando al frente de las operaciones de Berlín a los acordes de la caída del muro, dedicándose a continuación a una impresionante carrera política, siendo en ese momento un funcionario de segundo orden en San Petersburgo, el viejo Leningrado. De repente, uno de los presidentes rusos lo llevó y lo hizo primer ministro, y de ahí no ha bajado más nunca. ¿A dónde conduce este debate de tan cortas miras en seres al frente de estados capaces de hacer barbaridades de las del tipo que se amenazan, que las han hecho ya muchas veces? El debate del final de los paradigmas que uno y otro sistema significaron para el mundo es el debate entre los que han sumido en guerras sin finales a sirios y afganos, a vietnamitas y coreanos, a iraquíes e iraníes, a palestinos y judíos, en luchas que ya tienen hartos a todos los que aspiran a la tierra, en la tierra, a dejar un mundo mejor a su paso por ella. Es muy fácil decir, después de 20 años de guerra en Irak,
que no había armas de destrucción masiva. Y el desorden social y humano que se introdujo en ese país en busca de unas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. ¿Quién es responsable de eso? ¿Cuántas familias quedaron mutiladas, reducidas por esa pequeña equivocación de que quien antes de ser político fue jefe de los servicios de seguridad norteamericanos, el padre de los Bush? En Afganistán simplemente hay que ver el récord de la historia. Nadie ha podido establecer un orden social. En 2 siglos o más de aventuras imperiales sobre Afganistán, que comenzaron por Inglaterra, el poder imperial por excelencia, no se ha podido hacer una organización social estable en ese país. Es una nación tribal. ¿Qué busca Estados Unidos ahí? ¿Qué buscó Rusia ahí durante tanto tiempo? A Rusia se le advirtió, más de una persona se lo dijo. Ha cometido un error que puede costar la existencia misma de la Unión Soviética. Y es cierto que el régimen soviético se había desgastado internamente por un ejercicio del poder durante muchos años, sin renovaciones metodológicas fundamentales. Pero uno de los fallos claves de la disolución de la Unión Soviética fue la intervención en Afganistán. El retorno de esos soldados derrotados de una guerra inexplicable e inexplicada contribuyó decisivamente al debilitamiento de la solidez del Estado soviético. Estados Unidos tiene ya más de 20 años en la guerra afgana sin lograr resultados. Estados Unidos tiene ya más de 10 años en la guerra siria sin lograr resultados. Es hora de pensar en el repliegue en esas guerras inútiles que sirven para hacer trampas económicas, que sirven para fortalecer empresas que ya lo advirtió Eisenhower cuando le entregó el poder a Kennedy. El complejo militar industrial, y lo decía un general del ejército, el héroe de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El complejo militar industrial está poniendo condiciones al poder político. Cuídese de eso, se lo dijo a Kennedy. Pero el complejo militar industrial ha tenido señeros personajes como Cheney, que llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos en el gobierno del último de los Bush, y presidente de hecho, porque sabía dónde tenía la cabeza más que el Bushito tonto que andaba con un perrito subiendo al avión. Por eso un muchacho indefinido. De manera que ese es un problema que el mundo tiene que revisar, que le corresponde a ellos revisar. ¿A qué tantas guerras locas que devastan y destruyen el tejido social de los países que las hacen? ¿O es que Estados Unidos no tiene una cuenta pendiente con los que vinieron derrotados de Vietnam? Y con tantas familias que sufrieron la derrota de Vietnam en su propio seno. Naturalmente, lo que decimos aquí, muchos dominicanos no lo oyen, imagínense. Tal vez los servicios de seguridad americanos lo oigan y tomen nota. En una ocasión le preguntaba a un amigo soviético, entrañable, inteligente, ¿qué va a ser de este país el día en que caiga la Unión Soviética, en que se disuelva este país? Porque veía por todas partes como ya no había fe política en ese régimen. ¿Quién va a tomar el poder? ¿Dónde están los sectores que van a tomar el poder en estas situaciones? Y me dijo, lo tomará la KGB. Digo, ¿y por qué? ¿Por qué piensas que la KGB, algo tan atroz,
podría tomar el poder. Esa es la única que conoce la realidad porque la oprime. Y efectivamente lo tomó la KGB. Ahí está Putin en el poder. Ahora, ¿se puede sentir satisfecho un pueblo gobernado por quienes lo han reprimido durante tantos años? ¿O los pueblos merecen gobernantes con miras de otro tipo y recursos de poder de otra naturaleza? Hay que preguntarse eso. Ingeniero Cuello, usted sabe que alguien ha calificado precisamente el gobierno de Rusia como un gobierno de espías, que precisamente por eso que usted dice de la realidad, o lo que le dijo su amigo, son los que conocen la realidad de ese país. No, bueno, pero una cosa es el control del poder y otra cosa es el poder esencial. En la Unión Soviética gobierna una oligarquía que se formó en la élite industrial. Esa es la que tiene el poder real, la que se quedó con las fábricas. Los calieses, los policías secretos como Putin, tienen parte en el juego y garantizan la estabilidad. Pero cuando tú ves quién es el embajador en la Unión Soviética, en los Estados Unidos, que es apellido Antonov, tú encuentras la oligarquía. A un dominicano muy importante hoy en la vida dominicana, que estudiaba en Rusia, yo le hablé en su momento, recuerdo que estábamos en un descanso, en un concierto del Teatro Bolshoi, sobre la plutocracia soviética. Él me dijo, ¿tú crees que hay una plutocracia allá? La plutocracia es el gobierno de los más ricos, que se puede confundir con la oligarquía. La oligarquía tiene un contenido social, además de económico. Le pregunté sobre la presencia de esa plutocracia que se notaba ya en la vida, sobre todo en la vida más alta. Y me dijo, ¿tú crees que hay una plutocracia? Y la plutocracia salió tan sencillamente como asumió el poder la seguridad soviética. Lo asumió y ahí está. La seguridad mantiene el orden y participa, es socia de esa oligarquía que se construyó a través de la industrialización en la Unión Soviética. Porque terminó siendo el régimen soviético la vía rusa para la construcción de la sociedad industrial. Eso lo diría Marx. No quiero adelantarme. Es una conclusión a la que hubiera llegado Carlos Marx de tener que valorar esa situación. Fue la vía rusa de la construcción de la sociedad industrial. Naturalmente, con muy pocos aportes a una sociedad industrial que simplemente se copió de la sociedad, con muy poca iniciativa. En el mundo espacial probablemente fue pionero y en algunos puntos importantes, pero en general la sociedad industrial se calcó de la gran innovación inglesa del siglo XVIII, de la sociedad industrial inglesa, que es el modelo que se ha replicado en distintos países para los mismos fines. Creo que hemos hablado más de la cuenta hoy. Más de la cuenta, lo digo en serio. Son temas peliagudos, difíciles, que es difícil comprometerse en ellos. Pero lo más importante de lo que hablamos, porque es lo que puede crear influencia, crear realidades en este país, que es el nuestro. ¿Qué importancia tiene lo que uno diga sobre aquellos países? Me fue absoluto. Es el problema de Punta Catalina y de la nueva inversión trascendente que se va a hacer como consecuencia de una licitación que tiene un error grave al limitar el uso de combustible. Debe dejarse abierto, que los riesgos lo asume el inversionista, que la puntuación y la calificación premie las consecuencias o castigue las consecuencias. Ese pliego de licitaciones debe retirarse y corregirse. Hay que decirlo a tiempo, porque fajarse a corregir como Jaime Aristí
lo que ya es un hecho cumplido es más complicado. Bien, señores, la participación del ingeniero Cuello hoy ha traído algunas reacciones positivas de parte de nuestros televidentes que nos ha obligado a que vamos en el día de hoy, a sustituir por la segunda parte de su comentario, el comentario que nosotros teníamos para hoy, que lo vamos a dejar para mañana, porque así como la Iglesia Católica, para que se reconozca la legitimidad de la Biblia católica, ponían en esas impresiones al principio algo que decía imprímase. Sí, señor, así me han pedido que el comentario de José Israel Cuello hoy debe de imprimirse, porque sentó precedentes y nos fue totalmente imposible mutilarlo por lo importante y lo interesante. Así es que vamos a hacer una pausa y vamos a ver cómo vamos a imprimir o a repetir lo suficiente ese comentario.